bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de episodios discutiendo las guías 2025 de la American Heart Association. En esta ocasión vamos a hablar de las guías pediátricas, tanto las básicas, el aspecto nuevo del soporte vital básico pediátrico y entonces algunos temas relacionados al soporte vital avanzado. La parte pediátrica, la parte básica, no tuvo muchos cambios significativos, entonces realmente son un par de cosas nada más que tenemos que mencionar. Nuevamente, el documento de las guías tiene una información más completa de los diferentes pasos, no necesariamente porque sean pasos nuevos, sino porque se ha tabulado información que ha sido publicada, si es que fue el caso, una nueva apreciación de la evidencia, quizás da unas recomendaciones diferentes, pero la técnica sigue siendo la misma. En las notas del episodio van a encontrar el enlace al documento, y siempre cuando hablamos de documentos o de guías, yo siempre los invito a que vayan al documento original, a la fuente, y lean ese documento, porque aquí sencillamente yo estoy cubriendo algunos aspectos, no necesariamente todos los aspectos que fueron actualizados o que fueron publicados. Uno de los cambios importantes en la guía del manejo de los pediátricos es que la técnica de compresiones con la punta de 2 dedos ya no se está recomendando. Sabíamos que entre la técnica de la punta de los 2 dedos y los 2 pulgares con las manos que rodean el tórax, esa última, los 2 pulgares, proveen una mejor calidad de compresión. Entonces, eso no es nada nuevo. Pero en vista de esa información, pues lo que las guías actuales hacen es eliminar el uso de la técnica con la punta de 2 dedos y realmente promover que se utilice la técnica de las 2 manos, los 2 pulgares, con manos que rodean el tórax. En las clases anteriores quizás esa práctica se hacía solamente cuando teníamos 2 rescatadores. Cuando era una sola persona, pues hacían las compresiones con la punta de 2 dedos. Ahora esa va a ser la forma primaria. Y entonces el documento también incluye la posibilidad, la recomendación de que si tienes que hacer compresiones torácicas y no puedes utilizar las 2 manos, sencillamente utilices el talón de la mano sobre el esternón y des compresiones, básicamente comprimiendo la pared torácica. En el caso de los pediátricos, y esto no es algo que las guías documentan así, pero recuerden que los pediátricos es más difícil romper esos huesos, así que no quiero decir flexibilidad, porque realmente eso no es lo que está ocurriendo, pero es menos el daño que se puede causar con las compresiones de esta forma. Y eso aplica no solamente para las compresiones en el paciente en paro cardíaco, sino también aplica para las compresiones torácicas en el paciente que está atragantado, el infante, el bebé, cuando están dándole los golpes en la espalda y los giran para darle compresiones torácicas. En vez de utilizar la punta de 2 dedos, se utiliza la mano. Esto siempre cuando se enseña, muchas veces no se aprecia la dificultad del peso. Uno usa un maniquí para dar la clase, pero el maniquí no tiene el mismo peso, por ejemplo, de un paciente. Yo le digo a la gente, agarra, por ejemplo, una pesa de 5 o 10 libras e intenta, ¿verdad?, sostenerla, y te vas a dar cuenta que quizás es más fácil inclinarte y colocarla, por ejemplo, sobre el muslo, sobre la pierna tuya, para que tengas una superficie de apoyo, y cuando vayas a dar las compresiones, por ejemplo, pues tengas algo firme detrás. De lo contrario, realmente no vas a estar dando buenas compresiones. Entonces, eso sería uno de los cambios significativos: no utilizar la técnica de la punta de los 2 dedos, ya sea para
la RCP o para el manejo del atragantamiento. Y ya también hablamos del manejo de, ¿verdad? En el atragantamiento, los golpes en la espalda y las compresiones torácicas pues siguen siendo las mismas como siempre. Otro tema que las guías abordan directamente es que en estos últimos años han surgido algunos dispositivos de succión para liberar obstrucciones de la vía aérea y no hay data detrás de su beneficio. La única data que existe para esto, la última vez que yo hice una revisión de este tema, fue en la desobstrucción de un maniquí con unas galletas. O sea, que realmente no hay ninguna data que sea confiable que hable de su efectividad en pacientes reales. Los únicos estudios que también aportan algo de información adicional, pues fueron estudios que están apoyados por el manufacturero y tienen unos sesgos significativos, por los cuales en este momento ese tipo de intervención no está recomendada. No porque no, o sea, si en el futuro aparecieran otros estudios, pues qué bueno, pero en este momento no existe ningún estudio que diga que estos dispositivos en efecto funcionan. Y como esto es una condición que es sensible al tiempo, lo que queremos es que la gente se enfoque en aquellas acciones que son importantes, aquellas acciones que van a lograr el mayor éxito. Entonces, por ejemplo, recomendarle un dispositivo como este a, por ejemplo, una persona, especialmente al público general, que en un momento de crisis se vea en la necesidad de utilizarlo y dependiendo la vida de alguien de este equipo no funcione, pudiendo haber hecho otra cosa, pues sería un desenlace totalmente inaceptable. Así que estos son las únicas recomendaciones particulares en el tema de soporte vital básico que sean, digamos, particulares o nuevas. Recuerden la importancia de que las compresiones sean efectivas. Y en el caso de los pediátricos, pues tienes una progresión de tamaño. No es lo mismo hablar de un infante, de un bebé, un niño de 1 año, 2 años, 3 años, que un niño de 6, 7, 8 años. Entonces, dar compresiones a un niño de 1 o 2 años con una mano puede ser relativamente fácil. Y digo relativamente fácil porque hay estudios que demuestran que a veces en menos de 2 minutos la efectividad disminuye. Y la percepción o la idea de que, pues como es un niño es más fácil y por ende puedo hacerlo quizás inclusive por más tiempo, no es cierta. A los 2 minutos, si tienes la oportunidad, tienes otras personas, cambia ese compresor porque sabemos que la calidad se deteriora. Y entonces el punto es que quizás a menos de 2 minutos, aunque hayas empezado con una mano, quizás acabas dando compresiones con 2 manos. En un niño de 6, 7, 8 años, realmente vas a tener que utilizar 2 manos para dar buenas compresiones. También depende del tamaño del rescatador, pero es más preocupante comprimir por debajo de la profundidad adecuada que comprimir excesivo. No estoy diciendo que esté bien comprimir excesivamente, pero el problema que queremos evitar principalmente es que las compresiones no sean efectivas. Queremos que sean buenas compresiones y en un bebé, pues los 2 pulgares en el esternón puede ser una alternativa, pero en el caso de los niños, ya una mano o preferiblemente 2 manos para dar buenas compresiones, utilizando una buena postura, una compresión vertical, los hombros encima del paciente, las rodillas a la altura del pecho del paciente, como les estaba explicando en el episodio anterior que hablamos de BLS en adultos. Vamos a hablar ahora acerca del soporte vital avanzado pediátrico. Y aquí el documento tiene una serie de recomendaciones bien extensas en el tema de evaluación neurológica posparo. No voy a entrar en todo el detalle, pero entiendan que tanto en adultos como en pediátricos la evaluación neurológica tarda un tiempo. Por diferentes razones. Primero que nada, hay una
progresión en los casos donde el paciente se vaya a recuperar. Hay una progresión que no necesariamente ocurre instantáneamente. Y el hecho de que en el momento no se vean esos signos no significa que más adelante no van a ocurrir. Em, Así es que el aspecto o digamos el enfoque que las guías de hecho 2020 a 2025 han estado enfatizando es el hecho de que no se debe hacer una neuropronosticación en las primeras horas. Y en este caso se está hablando inclusive de hasta 72 horas evaluando ciertas condiciones para poder determinar si en efecto este paciente no va a tener un buen pronóstico. Una de las preocupaciones principales es que se desestime los esfuerzos de reanimación porque se entiendan que sean fútiles en un paciente que realmente se iba a beneficiar de un tiempo adicional. Y en cambio, reconocer de forma oportuna que un paciente ya no va a poder tener ningún mayor beneficio y que cualquier tratamiento adicional sea fútil. Y digo oportuna, no quiero decir rápido, porque a veces no necesariamente es rápido, a veces toma un tiempo. Y entender cuáles pacientes se puede llegar a hacer esa evaluación o esa determinación más rápida que en otros es una combinación de factores. No existe una sola herramienta que identifique claramente esa disyuntiva o aclare esa pregunta clínica con el paciente. La totalidad de los signos que se están evaluando es lo que se puede utilizar para llegar a esa conclusión y no se hace en las primeras horas, se hace posterior. Y esto es una combinación de no solamente el examen físico, sino también de electroencefalograma, de biomarcadores, de imágenes, que dan una perspectiva de la gravedad de lo que está ocurriendo y la posibilidad entonces de reconocer que en este paciente, a pesar de que no tenga signos de mejoría inmediata, sí tiene una oportunidad si se le da algo de tiempo, o al revés, signos que hablan de un desenlace negativo, a pesar de que sea temprano en la progresión del cuidado postparo. Entonces, realmente es un detalle de marcadores, de estudios de imagen, de resonancia magnética y de también, como les decía, de examen físico, que los invito a que entren a la página del podcast para que vean el enlace y de ahí vayan, ¿verdad?, al documento completo y puedan verlo con más detalle. El mensaje que quiero que entiendan es que no debemos estar para nada haciendo determinaciones, opiniones, comentarios acerca de lo que estamos viendo en los primeros minutos, en las primeras horas de lo que acaba de ocurrir. Realmente a veces hay que darle un tiempo a que las aguas lleguen a su nivel. Las guías también hablan acerca de la importancia de la presencia familiar durante la reanimación. Nada nuevo, esto hace décadas se menciona en las guías, pero en este caso se reafirma la utilidad de que los padres o cuidadores estén presentes, ya que se ha establecido que reduce la ansiedad y la depresión a largo plazo, beneficia el proceso de duelo y la comprensión del evento, pero también pues siempre hacen esta salvedad de que si interrumpen, o sea, no pueden interrumpir la reanimación, ¿verdad? El escenario de práctica es importante para esto. Es decir, típicamente, y esto en otras ocasiones quizás me han escuchado mencionarlo, típicamente cuando tenemos un role player, una simulación de la interacción con la familia, el estereotipo que muchas veces se muestra en este tipo de encuentros es el familiar que interrumpe, el familiar que no demasiado emocional, que no permite que el equipo haga lo que tiene que hacer. Y eso lo que refuerza es una conducta de
sacar a la familia, de excluir a la familia de lo que está pasando. Y cuando entonces hablamos de la importancia de que la familia esté presente, realmente todo lo que has aprendido, todo lo que has practicado, todo lo que has vivido, te ha dicho lo contrario. Entonces, debemos cambiar ese libreto en la simulación y debemos comenzar a practicar qué es lo que le debemos estar diciendo a la familia. A veces no hay que decirle nada, a veces lo que hay que tener es es permitirlos que estén ahí. Lo que las guías recomiendan es que no se deje a la familia sola. Eso no significa que vas a dedicarle un recurso crítico de manejo de paciente a la familia. Puedes tener una persona que no necesariamente sea un personal clínico que pueda acompañar a la familia en este momento. Así que la excusa o la objeción más común es que tienes pocas personas y que necesitas a todo el mundo trabajando con el paciente. Esto tampoco hay mucho tiempo de implementarlo. Tienes el paciente crítico, estás comenzando a trabajar con el paciente, tienes el papá o la mamá o ambos ahí, o el cuidador. Y se puede resumir como algo tan sencillo como decirle a la persona que tienes al frente, puedes estar adentro o afuera, pero no puedes interferir. Y le ubicas un lugar donde se debe parar. Y si usted trabaja en una sala de emergencia o en una unidad de cuidados intensivos, quizás sería útil tener un área designada donde no vas a tener equipos u otras cosas. Ese es el área para la familia. Ese es el área donde, si les vas a decir que esperen, que se ubiquen en este área dentro del mismo cuarto. Y entonces, en la simulación, esta persona que juega el papel del familiar, sencillamente no diga nada, se quede ahí observando. La intención no es que creemos el estereotipo de que el familiar va a interrumpir. El familiar no necesariamente va a interrumpir. El familiar lo que sí se va a beneficiar es que en algún momento le digamos algo. Y ese algo no tiene que ser necesariamente un detalle clínico. Puede ser sencillamente dejarle saber lo obvio. El niño no tiene signos vitales, estamos haciendo una reanimación. Y por lo general al principio, yo les dije, adentro o afuera no puedes interrumpir, va a ser un poquito caótico al inicio en el que comenzamos. Y es verdad, el inicio del manejo de este paciente suele ser caótico porque hay muchas partes en movimiento. Y aquí es donde a veces entra la inseguridad del personal cuando está corriendo esta reanimación y lo proyectan a esa relación con el familiar. Entonces, la realidad es que me siento inseguro de lo que va a pasar en estos primeros minutos, pero lo que te digo es, tú no quieres ver esto. Tú no quieres ver lo caótico que esto puede ser. Cuando en realidad ese no es el problema es que no quieres dar una impresión de que algo no se está haciendo correctamente, cuando en realidad sí. Entonces, el reto para el profesional de la salud, para el equipo de trabajo, es tomar control de esa reanimación en los primeros minutos. Un paciente que está en paro cardíaco, que se va en paro cardíaco frente a un equipo completo de reanimación, es mucho más fácil que el equipo entre en acción en relativamente menos de un minuto. Y las funciones básicas, y cuando digo básica no me refiero a soporte vital básico versus avanzado, las funciones fundamentales de la reanimación deben estar cubiertas. Cuando el personal tiene que llegar y llega paulativamente, a veces en cuestión de segundos de diferencia, otras veces minutos de diferencia, el ocupar esas posiciones claves a veces toma un poquito de tiempo y en esos primeros minutos puede ser un poquito, vuelvo y uso la misma palabra, caótico por falta de una mejor idea que cómo mencionarlo. Y no tiene que necesariamente refleje que se está haciendo mal, es sencillamente el hecho de que hay muchas cosas corriendo simultáneamente, hay muchas partes en movimiento. ¿Qué cosas tienen que ocurrir
en los primeros minutos de una reanimación, segundos o minutos de una reanimación. Tenemos que comenzar a dar compresiones, tenemos que comenzar a ventilar al paciente. En los pediátricos las ventilaciones son proporcionalmente mucho más importantes que los adultos porque es más común que la etiología del paro cardíaco sea por un problema respiratorio. Entonces, comenzar con las compresiones, comenzar con las ventilaciones, colocar ese monitor cardíaco, identificar si el ritmo es desfibrilable, obtener acceso, y si lo es, darle una descarga, obtener accesos vasculares, preparar entonces los primeros vasopresores, o el primer vasopresor, en este caso epinefrina, y comenzar a buscar las causas de este paro cardíaco. Y para hacer todo eso, especialmente lo último, que es empezar a buscar esas causas, esos pasos anteriores tienen que estar hechos. Entonces, en algún momento, en los primeros 2, 4, 5 minutos de la reanimación, el líder debe poder dar un paso hacia atrás, real y mental, y evaluar, ok, tengo estas cosas hechas, y si hay algún problema con alguna de esas cosas que les acabo de mencionar, pues entonces hay que resolverlo, porque no podemos tener una reanimación que no se estén dando buenas compresiones, que no tengamos una vía aérea asegurada. Y cuando digo asegurada no me refiero a que esté intubada, pero por lo menos que tengamos una habilidad de ventilar y oxigenar efectivamente a ese paciente durante el intento entero de la reanimación. Uno, preferiblemente 2 accesos vasculares, y poder empezar a buscar estas causas. Nuevamente, si podemos hacer eso en los primeros minutos, 2 minutos, excelente. Hay veces que se toma más tiempo. Se toma más tiempo porque no hay un acceso vascular y tenemos que ir a un acceso intraóseo. No se toma más tiempo porque hay un problema manejando la vía aérea. Por eso es que si usted está a cargo de la vía aérea, debe poder resolver el problema, no devolverle el problema al líder. Sea capaz de, utilizando los dispositivos que pueda, los dispositivos que necesite, básicos o avanzados, efectivamente ventilar al paciente, porque entonces eso es un problema menos que el líder tiene que poder o tiene que atender, o un problema que se está metiendo en el medio de poderle dedicar atención directa, sin interrupción, a tratar la causa, que es lo que va a sacar al paciente del paro. Y eso es lo que, a fin de cuentas, queremos hacer con un intento de reanimación. Y creo que en el episodio anterior comenté algo parecido. ¿Qué uno piensa al día siguiente de una reanimación que no funcionó? Uno al otro día lo que piensa cuando vuelve a recordar los pasos y lo que ocurrió es qué debimos haber hecho diferente o qué pudimos haber hecho diferente. Entonces, no se torturen al día siguiente pensando en eso. Dense la oportunidad de preguntarse a sí mismos y al resto del equipo durante la reanimación. Me estoy repitiendo porque sé que lo mencioné en 1 o 2 episodios anteriores, pero pregúntenle al equipo, ¿hay algo que se nos haya olvidado? ¿Hay algo que no estemos viendo? ¿Hay algo que podamos intentar? Permitan que los demás miembros del equipo opinen, y esto es bien importante porque hay veces que algunos líderes de equipo pueden ser intimidantes, pueden ser prepotentes, y eso no fomenta que haya una buena comunicación entre los líderes, entre los integrantes del equipo. Y si usted invita a rellenar un vacío, a identificar algo que no se ha hecho, aún la persona con menos entrenamiento va a estar más dispuesta a querer opinar algo si cree que puede llenar ese vacío o de alguna forma contribuir a algo que no se haya hecho o que se pueda considerar. Entonces, el objetivo es darnos esa oportunidad de pensar qué más no hemos hecho, qué más no hemos pensado, qué más se nos está olvidando. Porque al otro día, cuando nos estemos recriminando qué más pudimos haber hecho, lo que te va a dar paz mental es decir, bueno, en ese momento pensamos en estas opciones. Y aun cuando surja alguna información adicional más adelante, por lo menos lo que puedes pensar es que, dada la información que tenías en el momento, te diste la oportunidad de analizar todas las posibilidades y llegar a la mejor conclusión. Y eso, pues, ayuda no solamente a la familia, sino también al resto de los integrantes del equipo, porque los integrantes del equipo no necesariamente están visualizando el problema de la misma manera
que tú lo estás viendo. Eso se llama un inter-rater variability. Dos personas pueden estar viendo el mismo evento y llegar a diferentes conclusiones. Entonces, el hecho de que están viendo una reanimación y que se están haciendo diferentes intervenciones no significa que todos los miembros del equipo están enfocados en qué es lo que estamos tratando de resolver aquí. Quizás lo que algunos están enfocados es en las compresiones. Y mientras tengamos energía para dar compresiones, podemos dar compresiones de forma indefinida. Y si hay más gente que puede dar compresiones, podemos seguir con las compresiones. Cuando realmente quizás en ese paciente lo que se está enfocando la reanimación es en, sí, obviamente mantener buena perfusión, pero en tratar la causa. Y quizás en ese momento ya la causa se ha tratado, se ha descartado y no ha habido un éxito y se entiende que ya es fútil. Entonces, el enfocar los esfuerzos en, sí, mantener una RCP de alta calidad, pero entender qué es lo que estamos haciendo con el paciente, ayuda a todo el mundo a entender dónde estamos parados con este paciente y entender el hecho de que la reanimación quizás no está funcionando. Eso es obvio si no ha salido del paro cardíaco, pero entender hacia dónde va dirigido. Ojo, tengan mucho cuidado con que esto se convierta en una profecía autorrealizable. Es decir, en el momento en que empiezas a decir, este paciente no va a salir, entonces la calidad de las intervenciones disminuye y eso va a producir que en efecto el paciente no salga. El manejo debe ser todo o nada. Si creemos que todavía tiene una posibilidad, 100% esfuerzo como acabado de comenzar. Pero la realidad, el hecho de que se esté tardando no significa que no va a salir, pero lo importante es estar enfocados en esas intervenciones que son las que importan. Pues entonces, llevemos eso al familiar. ¿Qué es lo que el familiar va a pensar al día siguiente si el paciente no salió del paro cardíaco? Sí, se hizo todo lo posible. Especialmente cuando hay problemas como, qué sé yo, asma. Quizás el paciente ha tenido ataques de asmáticos previamente, nunca como este, obviamente, pero quizás el familiar no entiende por qué en otras ocasiones un ataque de asma no tuvo ninguna consecuencia mayor y por qué en esta ocasión está intubado y está en paro cardíaco y murió. El poder entender la gravedad del evento ayuda a entender a veces lo severo, ¿verdad? Lo fuerte, lo potente, lo extremo de este incidente, quizás en comparación a otros casos. Y esa conversación que se está teniendo con los demás miembros del equipo es también productiva porque le está demostrando a la familia que todas esas posibilidades se están discutiendo. De hecho, en ese momento te puedes dirigir al familiar y decirle a sí mismo, ¿hay algo más que me puedas decir? ¿Hay algo más que conozcas del paciente? Especialmente cuando se está buscando medicamentos, intoxicaciones, algún tipo de otra. ¿Hay algo más aquí que me puedas decir? Estamos considerando estas cosas, pero no está funcionando. Y vas por las H y las T y le vas haciendo preguntas. Y no es que le estás poniendo la responsabilidad a los padres o a la madre o al padre o al familiar en encontrar la causa, pero es decirle, estamos tratando esto, estas otras cosas no han funcionado, vamos a intentar una vez más y si no funciona, vamos a parar. No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Así es que la práctica o la simulación de este tipo de encuentro puede fácilmente integrarse en una simulación porque cualquier persona del equipo puede actuar, cualquier persona de los participantes, por ejemplo, puede actuar en el rol del padre o de la madre y pedirle a los integrantes del equipo que en algún momento atiendan a esa persona. No me refiero a que interrumpan la reanimación, me refiero a que puedan ser asertivos en obtener información, en notificar lo que está pasando y de poder demostrar tanto en sus habilidades con esa persona, sino también con el resto del equipo que se está haciendo el mejor trabajo con el paciente, a pesar de que es una escena que a pesar de que ya esté controlada, suele lucir caótica porque hay muchas partes en movimiento. El que está dando las compresiones está en lo suyo, el que está en las ventilaciones está en lo suyo, el que está bregando con los medicamentos está en lo suyo.
Y parece como si estuvieran quizás, para el que no conoce sobre esto, quizás puede ser algo sumamente impresionante, pero la realidad es que es lo que le va a dar la mejor oportunidad al paciente. Y una persona que sea parte del staff, pero que no sea un personal clínico, puede hablarle en palabras sencillas al familiar, decirle lo que se está tratando de hacer sin entrar en los diferenciales, sino sencillamente el esfuerzo de reanimación, a veces con el énfasis de que no está funcionando, para que vayan entendiendo lo que se está manifestando con este paciente. Las guías 2025 también discuten una sección, el paro cardíaco por trauma. Y aunque mencionan que hay una alta mortalidad, en el trauma penetrante mencionan considerar la toracotomía inmediata si el paciente pierde pulso en presencia del equipo quirúrgico. En trauma cerrado, pues no mejora la supervivencia. Y como en otras ocasiones, otros episodios, yo les he mencionado, realmente en trauma nada más hay 4 causas tratables de paro que llevan al paciente a paro cardíaco. Hipovolemia, hipoxia, unión motor de tensión y tamponamiento cardíaco. Si el paciente tiene cualquiera de esas 4 cosas y se puede tratar, tienes una oportunidad. Si no es ninguna de esas 4 causas, realmente es poco probable que va a tener éxito el intento de reanimación. Y eso, pues, es la realidad de la teología del paro cardíaco. Shock hemorrágico se reitera, y esto tampoco es nuevo. Nuevamente, lo importante no es tanto, estos no son estudios nuevos, sino es la compilación de toda esta evidencia. No debemos estar utilizando grandes volúmenes de cristaloides. Se debe tratar con productos sanguíneos, ya sea sangre completa o una reanimación balanceada, una proporción 1:1:1 de paquete globular, plasma y plaquetas. Así que, aunque no hay estudios específicamente de pediátricos, sí se está extrapolando la evidencia de los adultos basándonos en la fisiopatología del problema y entendiendo que ese fundamento es igualmente aplicable en los pediátricos. En el caso de pacientes que tienen eventos de muerte súbita, se recomienda una autopsia completa. Si no hay causa anatómica, pues entonces evaluar genética, ya que en este caso se pueden identificar condiciones que son hereditarias y puede servir como prevención de eventos similares en otros miembros de la familia. Aquí entran los Brugada, los síndromes de QT prolongado, las cardiopatías hipertróficas, etc. Así que con esto discutimos los temas que tienen que ver con reanimación pediátrica, tanto básica como avanzada, en la guía 2025. Lo demás sigue siendo similar y el documento sirve como referencia para todo lo que es las guías, no porque sea información nueva o que sea información estudios adicionales, sino es porque es la compilación de toda la ciencia de todos estos temas, aunque sean estudios que se hayan publicado, hayan sido utilizados para guías anteriores, siguen siendo válidos y están en esta compilación que se hace cada 5 años. Los documentos que se publican en intervalos anuales, en los entremedios, 2023, 2024, asimismo 2026, 2027, son actualizaciones enfocadas en aspectos individuales y no tocan, no resumen toda la demás evidencia que se sabe. Pero en este documento pues van a ver toda esa otra evidencia incluida. Así que ese documento es un documento de referencia para no solamente los adiestramientos, sino también los estudios que
se vayan a publicar en el futuro, porque este tipo de documento también resalta los knowledge gaps, las brechas en conocimiento del tema. Se dice que no hay mucha información acerca de esto. Hace falta más investigación para poder llegar a una mejor recomendación. Así que les invito a que vayan a las notas del episodio para que vayan a la página de eccguidelines.hart.org y de ahí puedan acceder al documento. Está en inglés, tienen otro documento que se llama Los aspectos destacados, que están en español, y por eso pues también espero que este resumen les sirva de referencia. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.